lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:36 en la mañana. Saludos cordiales para nuestra generosa audiencia que sigue conectada con nosotros. Muchos más, muchos ecuatorianos, ecuatorianas, que tienen la gentileza de honrarnos con su sintonía a través de nuestras frecuencias en señal abierta en prácticamente todo el país. Estamos transmitiendo en vivo por las plataformas de Sonorama, en Facebook, nuestra fanpage que se llama Radio Sonorama, en YouTube nuestro canal que se llama Sonorama TV, también por la internet, por www.sonorama.com.es, y estoy transmitiendo también a través de mis cuentas personales en TikTok, mi cuenta personal Fabricio Vela B, y estoy en Instagram. Saludos cordiales y buenos días a quienes se conectan con nosotros a través de mi cuenta de Instagram, Fabricio-Vela. Gracias por vuestra generosa sintonía. Hay muchísimo para comentar el día de hoy. ¿Qué fin de semana? Este fin de semana nos ha dejado un montón de cosas para la reflexión, para el análisis. Llegamos al lunes. Hoy lunes, les decía al inicio del espacio, tenemos cuádruple conmemoración. 27 de febrero. Recordamos el Día del Ejército Ecuatoriano, en honor justamente a la batalla de Tarqui de 1829. Se conmemora el Día del Civismo. Mucho se habla del civismo acá, pero de dientes para afuera. Hace rato, lamentablemente, en este país muchos han perdido, no voy a generalizar de modo alguno, pero muchos han perdido los valores cívicos. Se conmemora el Día del Héroe Nacional. Y además, se conmemora el Día de la Unidad Nacional. ¿Qué unidad nacional vamos a conmemorar nosotros? ¿Qué unidad nacional? Aquí, lamentablemente, en el Ecuador no tenemos elementos de unidad. No existen elementos de unidad. Y si los tuviésemos, no los aplicamos porque, lamentablemente, este país se ha tornado en un país ingobernable. En un país lleno de disputas y de polarización. En la que todos, absolutamente todos, somos corresponsables. Todos. Ustedes, quienes hablan, el gobierno, los políticos, todos somos corresponsables de este momento de desunión, de grave polarización, en donde no tenemos ni siquiera la voluntad de llegar a mínimos acuerdos. Estamos tan divididos que ayer matan a un dirigente indígena. Y hay gente que en lugar de solidarizarse por este vil crimen, y empiezan a buscar culpables y a presumir quién pudo haberlo asesinado. O sea, de verdad que hemos perdido la empatía. ¿Saben qué? Somos como esa escena que la iba a mostrar hoy, les voy a mostrar mañana, como esa escena que se viralizó el fin de semana. A mí me llegó un amigo, me envió ese video y lo posté en mis redes, del camión que se volcó en la Simón Bolívar, un camión cargado de jugos. Y la gente, en lugar de ayudar, ¿no?, porque fue un siniestro de tránsito, en lugar de ayudar, lo mejor que hizo fue llevarse los jugos. Ya. Para que vean que no es un problema, como dicen algunos. Solamente ocurre en Guayaquil, solamente ocurre en la costa, que en la sierra no sé qué, bueno, pasó aquí en Quito. Solamente los pobres, que no sé qué, bueno, vayan a ver las fotografías de la gente que se bajó de los vehículos para cogerse ahí los paquetes donde estaban los envases de los jugos y llevarse ahí los jugos. Eso somos. Ese es el país que somos, que tenemos. Y solamente el momento que hagamos un mea culpa de lo que somos y de lo que nos hemos convertido, en el monstruo que nos hemos convertido, cuando hagamos un mea culpa de eso, estoy seguro que las cosas van a cambiar. Cuando abramos los ojos y entendamos que la vida no comienza y que el mundo no comienza con ser opositor o partidario del gobierno de turno, y entender que este país necesita acuerdos mínimos para salir adelante, mínimos para salir adelante, ese día las cosas van a cambiar. Pero no, somos un país dividido, marcado por la polarización, marcado por la división, marcado por una clase política que se pelea de dentelladas el poder, marcado lamentablemente por la falta de empatía y de solidaridad, como lo que ocurrió el día de ayer.
Y a diferencia de lo que hicieron algunos en las redes, no todos, en este espacio sí nos permitimos expresar nuestro testimonio de solidaridad tras el asesinato de Eduardo Mendúa en la provincia de Sucumbíos. La cuenta Twitter de la CONFENIAE emitió el siguiente comunicado, que lo ponemos en la pantalla. Pongamos el comunicado de la CONFENIAE, por favor. Es el comunicado en donde se confirma el asesinato de Eduardo Mendúa. Dice el comunicado: lamentamos informar del asesinato del compañero Eduardo Mendúa, dirigente de Relaciones Internacionales de la CONAIE Ecuador, con disparos a quemarropa tipo sicariato en los exteriores de su vivienda en la provincia de Sucumbíos, ayer domingo a las 17:05 de la tarde. El líder perteneciente a la nacionalidad Aicofán era uno de los rostros visibles de la resistencia del territorio de Dureno ante la conflictividad generada en los últimos meses por la presencia de empresas petroleras, donde a inicios de año existieran enfrentamientos y se reportaran ataques con armas de fuego por parte de trabajadores de la empresa contra comuneros de la zona. Responsabilizamos a la empresa Petroecuador por la pérdida de nuestro compañero que deja en la orfandad a sus hijos en un conflicto generado por la presencia de dicha empresa como resultado de la política pro-extractivista del desgobierno, le llaman acá, de Guillermo Lasso, que amenaza los territorios amazónicos. Nos declaramos en vigilia y alerta y exigimos a las autoridades competentes de investigación urgente y profunda de los hechos para dar con los responsables de este vil crimen que vulnera una vez más los derechos de los pueblos. Nos solidarizamos con su familia, comunidad, nuestros hermanos de la nacionalidad de Aicofán y todos los pueblos y nacionalidades del país. El hecho ocurre pocas horas después de su participación en el Consejo Ampliado de la Organización Nacional, lo cual ha generado sospechas e incertidumbres sobre su asesinato y ha generado consternación en todo el movimiento indígena del Ecuador. Gracias, Robert. Este fue el primer comunicado de la CONFENIAE sobre el asesinato ocurrido ayer. Y los medios locales, los medios de la provincia de Sucumbíos, ya recogieron algún material con testimonios de personas que conocían a Eduardo Mendúa, de testigos sobre lo que ha pasado. Escuchemos un extracto de una declaración de una de las personas entrevistadas. Cortar unos oritos en su chacra con su esposa y le sorprendieron allá. Fue como una cacería que habían hecho y él ya estaba de retorno al momento cuando lo siguieron de atrás y no le dijeron ni una sola palabra, solamente le dispararon. Y al total tenemos como información de la policía inteligencia, son 12 tiros. Son 2 tipos de calibre que habían utilizado. Entonces, eso es lo que sucedió con él y pues ahorita lo que nos queda es dar consuelo a la familia, apoyar, ¿no? Y pues dejar en las manos de las autoridades. No tenemos más que decir, como ya lo dijo nuestra compañera Machoa, nosotros como familiares no vamos a buscar venganza contra ellos. La lucha... Muy bien, es un familiar, no tengo el nombre de la persona que habla, es un familiar y dice no vamos a buscar venganza, ellos exigen justicia. De las primeras reacciones, ¿qué dijo ayer Leonidas Issa después de las 9 de la noche? Se presentó en una declaración en las plataformas digitales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Ese es un extracto de lo que dijo el presidente de la CONAIE, que lo entrevistaremos, por cierto, más adelante. A las 8 de la mañana vamos a hablar aquí con Leonidas Issa. ¿Qué dijo anoche Leonidas Issa? Este hecho de violencia, este hecho de asesinato de nuestro compañero Eduardo no quedará en la impunidad. Declaramos con absoluta responsabilidad que el gobierno nacional debe dar cuentas sobre este hecho. Hace 7 meses habíamos comunicado y queremos decir, tenemos un nivel de vulnerabilidad en estos días. Tenemos presencia de autos, de sujetos que nos persiguen en el día a día. Si algo pasa a cualquiera de nuestros compañeros, miembros del Consejo de Gobierno, responsabilizamos a esta justicia y al gobierno nacional. Por ello llamamos a la Organización Internacional de Derechos Humanos, deben precautelar la vida de los dirigentes. Nosotros no hemos dado a conocer porque realmente nos han llamado
cuando dimos a conocer al país que nuestro carro, el vehículo donde caminamos, fue impactado por bala, asambleístas de la República del Ecuador salieron a decir que ha sido disparos de un artefacto de pinball. O sea, convirtió en una burla. Por ello, los 10 miembros del Consejo de Gobierno de la CONAIE tienen amenazas. Hemos protegido, hemos dado cuidado. El presidente de la CONAIE tiene seguimiento, tiene persecución. Dimos a conocer luego de la movilización, hasta el día de hoy, no han sacado esta cámara del poste frente de la casa de la CONAIE, donde registran y dan seguimiento minuto a minuto, todos los días, la casa de la CONAIE, a los dirigentes y al presidente de la CONAIE. Dejamos con absoluta responsabilidad sobre estos hechos al presidente de la República y a todo el poder económico que en este país no quieren entender que hay pueblos que defendemos los derechos. Esta fue una reacción de Leonidas Issa y le vamos a pedir una reacción sobre esta declaración de Leonidas Issa más adelante a Henry Cucalón, ministro de Gobierno, que estará con nosotros aquí en la primera hora. Tendremos a las 7 al ministro Cucalón, a las 8 a Leonidas Issa, para tener justamente el contraste de lo que está pasando en la República. Pero Issa responsabiliza a Petroecuador y responsabiliza al gobierno. A ver, por supuesto, el Estado. Solo el gobierno, el Estado. Está obligado a garantizar la seguridad no solo de los dirigentes indígenas, sino de los 18 millones de ecuatorianos. Para empezar, habría que ver si es que hay evidencias, si es que tiene evidencias el ingeniero Issa o los dirigentes de la CONAIE o los dirigentes de la CONFENIAE de que hay algún tipo de responsabilidad directa de Petroecuador. Habría que ver qué tipo de certezas tienen ellos. Lo que sí yo suscribo es el hecho de que el Estado tiene que garantizar la seguridad, no solamente de ellos, sino de todos los ecuatorianos. El presidente de la República reaccionó ayer casi de inmediato, y qué bueno que lo haya hecho casi de inmediato. A ratos las reacciones del gobernante, las reacciones oficiales suelen demorar, pero ayer, hay que decirlo, una reacción inmediata, casi inmediata después de que se conoció el hecho. Esto publicó el presidente Lasso en su cuenta Twitter. Anoche, póngale el tuit del presidente, cerca de las 9 de la noche, el gobierno del Ecuador se solidariza con la familia de Eduardo Mendúa y con la CONAIE. Este crimen no quedará en la impunidad. Hemos dispuesto se realicen todas las acciones investigativas para encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Reacción del presidente que se complementó con la reacción del ministro del Interior, quien casi de inmediato igualmente publicó en su cuenta Twitter una disposición vinculada a la investigación. A los pocos minutos del tuit del presidente, en la cuenta Twitter del ministro del Interior, he dispuesto el traslado de equipos de investigación de la policía y de DINASET para brindar todo el apoyo a la Fiscalía, quien dirige la investigación, y así localizar a los responsables de la muerte de Eduardo Mendúa, dirigente de la CONAIE. No permitiremos la impunidad. Tomémosle la palabra tanto al presidente Lasso cuanto al ministro Zapata. No permitiremos la impunidad, pero ojalá que sea así, autoridades. Ojalá que en verdad no se permita la impunidad y ojalá que este hecho se esclarezca. Finalmente, la Fiscalía también publicó información en su cuenta Twitter. Hacia las 22:34, Sucumbíos, Fiscalía, en coordinación con el pueblo, COFAN y Policía, realiza el levantamiento del cuerpo del dirigente indígena Eduardo Mendúa como parte de las diligencias legales dispuestas por su presunto asesinato. Muchos van a decir, ¿cómo ponen presunto si el hombre fue asesinado? Pero es el término que se maneja en términos de un proceso investigativo. Esas fueron las reacciones generadas ayer en torno a este hecho. Gracias a Emilio Domínguez, que me envía una referencia adicional. Hace pocos minutos aparece un video que está posteado en la cuenta Twitter de la Fraterna Radio Pichincha, que dice: sobrina de Eduardo Mendúa responsabiliza a gobernadora de Sucumbíos, Petroecuador y al presidente Lasso por asesinato de su tío.
Derivado, dijo, de conflictividad petrolera, confirmó que 2 hombres desconocidos dispararon al dirigente de la CONAIE en los exteriores de su casa. Uno, digamos, yo entiendo el dolor, o trato de entender el dolor de los familiares de Eduardo Mendúa, pero hay que pedirles un poquito de sosiego, dejar que las investigaciones se desarrollen. Yo coincido en que la responsabilidad del Estado, no solamente del gobierno, es la seguridad de todos, pero sí quisiera que muestren, si es que las tienen, referencias de que Petroecuador es responsable o de que el presidente de la República es responsable. O sea, no caigamos en esa generalización. No caigamos en la generalización, porque eso se termina por desnaturalizar. O sea, ¿cuál es la referencia que tiene la CONAIE, que tiene la familia de Eduardo Mendúa para responsabilizar tanto a Petroecuador cuanto al presidente de la República? Creo que hay que manejar con mucho tino y con mucho sosiego en medio del dolor y en medio de un hecho que, insisto, tiene que ser repudiado por todos. Por favor, no perdamos la empatía. Asesinaron a un ser humano, independientemente de que haya sido dirigente de la CONAIE, independientemente de que para un segmento de la sociedad la CONAIE no los represente, les caiga mal, lo que sea. Asesinaron a un ser humano. No perdamos de vista eso. Mataron a un ser humano. Y ese es un crimen que tiene que ser esclarecido. Acá, por ejemplo, y este es mi punto, gracias, Cris, ¿no será que son grupos armados? ¿Qué tendría que ver allí el gobierno? Ese es mi punto. Pueden ser grupos armados, pueden ser grupos vinculados a las mafias, no lo sé. Para eso están las investigaciones. Entonces, sí planteo más sosiego en el uso de los términos, y eso sí, demandar de las autoridades que a esto le den seguimiento y que no se convierta esto en un solo hervor, ¿no? Que hoy, mañana hablamos de esto y pasado mañana ya nos olvidamos. Eso por un lado, que es tal vez lo más inmediato. ¿Cuál es el antecedente de esto? Y claro, de alguna manera esto ha generado suspicacias. El viernes fue el Consejo Ampliado de la CONAIE. Consejo Ampliado de la CONAIE que les tomó todo el día. Los indígenas llegaron a Quito y se reunieron en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y después de las 9 de la noche tomaron decisiones. Anunciaron decisiones al país. En esas decisiones, la CONAIE anunció que decidió levantarse de la mesa de diálogo con el gobierno, o sea, rompió el diálogo con el gobierno, que no va a seguir en la mesa de seguimiento de los acuerdos alcanzados en octubre. Me parece que esa parte no sorprendió a nadie, porque ya de alguna manera otros grupos habían anunciado lo mismo. Hay una división interna en la FENOCIN, hay un ala de la FENOCIN que anunció lo mismo que la CONAIE, hay otra ala que habrá que ver qué tipo de actitud manejará frente a la situación política y a la relación con el gobierno. Esto no llamó la atención. Pero la CONAIE le pide al presidente de la República la renuncia, le pide que renuncie. Por supuesto, Lasso no está obligado a renunciar. O sea, no hay una norma que le obligue a renunciar porque se lo pide a algún sector. Le pide la renuncia. Le pide además a la Asamblea Nacional que active el mecanismo constitucional de juicio político a propósito de las denuncias de corrupción en el manejo de las empresas públicas, tema que está bajo análisis en una comisión, la comisión ocasional, que esta semana deberá entregar su informe al Pleno de la Asamblea Nacional, informe que por cierto no es vinculante. Pero por otra parte, la CONAIE advierte que no aceptará que el presidente de la República aplique el mecanismo constitucional de muerte cruzada. Escuchemos un extracto de lo que dijo Leonidas Issa la noche del viernes. Nos declaramos en alerta sobre cualquier acto o decisión dictatorial que tome el presidente de la República, Guillermo Lasso. No permitiremos que pretenda disolver funciones del Estado y gobernar por decreto. Los pueblos y nacionalidades, las organizaciones sociales y el pueblo ecuatoriano no permitirá una dictadura. De suceder alguna iniciativa
de cualquier índole, de manera inmediata declararemos en levantamiento y en paro nacional en el Ecuador. Esta parte yo no la entiendo. Y debo ser absolutamente crítico con esto. Como digo, a las 8 de la mañana vamos a conversar sobre esto con el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Pero a mí me causa un ruido tremendo porque, a ver, o respetamos o no lo que dice la Constitución, y quiero decirles algo, que tal vez algún segmento de mi audiencia no le va a gustar. A mí me hace mucho ruido cuando, por ejemplo, hay sectores que plantean activar mecanismos constitucionales y hay quienes los acusan de ser desestabilizadores o conspiradores. O sea, no puedo coincidir con que acusan de conspiración o desestabilización o de golpismo a quienes sugieren o plantean activar mecanismos constitucionales, porque está la Constitución ahí, pues. Y si ustedes revisan la Constitución, hay una serie de candados. O sea, este no es el país que destituyó a Bucaram en el 97, que destituyó a Gutiérrez en el 2005, o que promovió el golpe de Estado del 2020 que provocó la caída de Maguat, porque lo del 2020 fue un golpe de lo del año 2000 fue un golpe de Estado. Instrumentado por coroneles, apoyado por generales de las Fuerzas Armadas. Y obviamente con el apoyo de los indígenas. Eso dice la historia. Que revisar la Constitución nomás. O sea, aquí no es tan fácil hacer las cosas que ya el país hizo en su momento en el pasado. Pero hay mecanismos constitucionales. Si mañana pasado la Asamblea Nacional decide llevar a juicio político al presidente de la República, y ese juicio político es calificado por la Corte Constitucional, vamos a imaginarnos ese ideal, esa idea. Porque eso dice el 129 de la Constitución. La Asamblea puede querer lo que quiera, puede desear o puede buscar lo que quiera, pero para llevar adelante un juicio político necesita el dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional, un dictamen previo de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional puede decirle sí o no, y vamos a suponer que la Corte le dice sí, esa es la vía, hágale, lleve adelante el juicio político. ¿Por qué tendríamos que decir que eso es golpismo o desestabilización? ¿Por qué? Pregunto, porque esto establece la Constitución. ¿Y si hay un aval de la Corte Constitucional? Por supuesto que la Corte también podría decir, señores, están locos ustedes, no pueden llevar adelante un juicio político contra el presidente de la República. Por ahí no va la cosa. ¿Ya? Pero ¿por qué decir que esto es golpismo? Pero lo dicen algunos. En el mismo sentido voy al otro lado. ¿Por qué la CONAIE le pide la renuncia al presidente? Que está en el derecho de la CONAIE de pedirle la renuncia, como el presidente Lasso está en el derecho de no renunciar. Así de simple. Pero ¿por qué la CONAIE le dice a la Asamblea, activen ustedes el juicio político para destituir al presidente de la República? Pero por otro lado, la CONAIE desconoce otro mecanismo democrático que dice la Constitución, el 148 de la Constitución, la capacidad del presidente de la República para disolver la Asamblea Nacional y por ende que se convoque anticipadamente elecciones tanto de presidente y vicepresidente cuanto de legisladores. Y en este segundo rubro la CONAIE dice, no señores, eso no aceptamos porque Lasso será dictador. Y si eso hace Lasso, nos vamos al levantamiento. ¿De qué estamos hablando? O sea, o respetamos la Constitución para todo o no, o solamente para lo que me conviene. No se puede avalar una cosa y no otra, porque la Constitución establece tanto la capacidad de la legislatura para enjuiciar políticamente al presidente de la República, para lo cual hay causales. No es que la Asamblea puede llevar a juicio político al presidente porque le da la gana. Tiene que cumplir causales. Pero por otra parte, el presidente tiene la prerrogativa constitucional de disolver la Asamblea, en esto que se llama muerte cruzada. ¿Y por qué la CONAIE sí avala la una vía y no avala la otra vía? Si las dos vías están consagradas en la Constitución. ¿De qué estamos hablando? Pongámonos serios. ¿O respetamos la Constitución para todo o qué? ¿O solamente hago respetar la Constitución para lo que me conviene? Ojo con lo que estoy planteando. No se puede pretender
avalar un mecanismo constitucional porque me gusta y desconocer el otro simplemente porque no me gusta. Además, la CONAIE ha dicho que si el presidente Lasso se queda sin asamblea se convertirá en dictador. Eso no dice la Constitución. Porque además, el presidente de la República, durante el tiempo que no haya asamblea, hasta que haya nuevas elecciones, el presidente de la República podrá gobernar con decretos en materia económica avalados previamente por la Corte Constitucional. No es que el presidente de la República económicamente pueda hacer lo que quiera, porque así no funciona. Lean la Constitución, revisen la Constitución. No es invento de quien les habla. Una vez más sosiego en este país. Hoy, en el Día de la Unidad Nacional, más sosiego en este país. Y cierro esta parte porque ya llegó el ministro de Gobierno. ¿Qué dijo el presidente de la República ayer durante su intervención en la ceremonia por un nuevo aniversario de la batalla de Tarqui? Esto dijo el mandatario en respuesta a la postura de la CONAIE. Y sin estabilidad no hay desarrollo ni paz. El caos, el anarquismo y actividades como el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo buscan debilitar a la democracia para poder ganar espacios de poder. Por eso debemos defender la democracia con todas las herramientas legales a nuestro alcance. Cada institución del país, civil o uniformada, y todos los ciudadanos debemos combatir esas amenazas que atentan a nuestros derechos y libertades. Por la tranquilidad y bienestar del país y de nuestras familias, debemos rechazar esos intentos por desequilibrar la paz. Hoy estamos aquí para decir claramente que mi gobierno jamás permitirá que el Ecuador descienda una vez más por la espiral de la anarquía. Venga de donde venga. Esta postura del presidente en respuesta directa, sin mencionarlo, a Leonidas Issa, a la CONAIE y a la resolución del viernes. Lo vamos a profundizar tras la pausa con Henry Cucalón en este espacio, pero ojalá que se entienda lo que estamos diciendo. Solamente una cosa adicional, le envío un abrazo a Javier Salgado que me dice, no creo que la CONAIE está desconociendo ningún mecanismo constitucional, simplemente hace conocer su criterio y menciona cuál debe ser la vía para la salida de Lasso que consideran apropiada. Sí, pero al mismo tiempo señalan que si Lasso aplica la muerte cruzada se van a levantar, y esa es la parte que estoy cuestionando. Porque me parece a mí que, o sea, si respetamos un mecanismo constitucional, respetemos todo lo que dice la Constitución. No solamente lo que me conviene, es lo que yo creo. Lo vamos a conversar más adelante con Leonidas Issa, que estará con nosotros a las 8. Antes, Henry Cucalón. 7:04 en la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.